me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. Sé piadoso conmigo, Señor, y preserva mi alma del mal. Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos el tercer domingo de la Cuaresma. Seguimos avanzando en nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua. Vamos a ofrecer la Santa Misa, especialmente por las intenciones de todos los que en este momento nos están siguiendo, a través de los medios electrónicos, de los canales de televisión, lo que quieren agradecer y lo que quieren pedir a Dios. Por todos los benefactores vivos y difuntos de esta obra apostólica, por todos los que nos hacen llegar sus intenciones, sus pedidos, para que oremos por ellos. Lo primero es reconocernos delante del Señor como lo que somos, pecadores necesitados de su misericordia, y con ánimo confiado en sus promesas, suplicamos esa misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Moisés les respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed, junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Horeb.
Tú golpearás la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas, y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros, el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed.
El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí para sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice, ¿no será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come, maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió a llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya está madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha reparten una misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado, otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Largo el pasaje del Evangelio de este tercer domingo de la Cuaresma, pero muy rico. Y más, espero que lo hayan podido escuchar todo y que después lo vuelvan a leer. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan. El pasaje de la samaritana en el pozo. Léanlo despacito, desgránenlo, es muy importante. Ya estamos en el tercer domingo de este camino de la Cuaresma hacia la Pascua de la Resurrección. No nos adelantamos, caminamos paso a paso, necesitamos conversión. Por eso este tiempo de Cuaresma es llamado tiempo de conversión, de penitencia, de sacrificio.
La oración primera de la misa nos recordaba las 3 palabritas que nos decía la palabra de Dios al comienzo de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Oración, limosna, ayuno. Pónganla en el orden que quieran. Pero sobre esas 3 cosas, ayuno, limosna, oración, se construye este camino de la Cuaresma. Hemos hecho ya todos nuestro programa para esta Cuaresma. Tenemos libertad de hacerlo de muchas maneras posibles. A veces el tiempo del que disponemos nos permite participar de diversas devociones, prácticas comunitarias, otras veces no, pero siempre podemos hacerlo de alguna manera. ¿Cuánto hemos separado de lo que tenemos para aquellos que tienen menos? ¿Cuánto hemos separado de nuestro tiempo siempre agitado para aquel que nos espera en el silencio de la oración? ¿Cuánto hemos sacrificado de lo que nos gusta y nos contenta para mostrarle a Dios que lo amamos de verdad, que le creemos de verdad, que no vamos a ser más rebeldes como fue aquel pueblo antiguo cuando de pronto en medio del desierto tuvo sed? Aquellos que habían visto las maravillas con que Dios había sacado a su pueblo de Egipto, dudaron de él, dudaron de su poder. Aquel que secó el mar para que cruzaran a pie, ¿no podía darles de beber en medio del desierto? ¿Era acaso eso más difícil de hacer que lo otro? Sin embargo, se rebelaron, entraron en pleito con Dios, dudaron de Él. Hasta Moisés se cansó de ellos, pero Dios no. Dios no. Dios tuvo paciencia y le mandó a Moisés golpear la piedra y de la roca salió agua. Y el pueblo bebió. Dios puede hacer ese milagro que me hace falta, si es que es verdad que me hace falta y no capricho mío. Ciertamente que esto requiere de un esfuerzo de fe. Hemos alcanzado a Dios mediante la fe, nos dice el apóstol Pablo. Si es que lo alcanzamos. Bueno, estamos en un camino especial de este tiempo de Cuaresma para alcanzarlo. El pasaje que nos brindó hoy el Evangelio de este domingo, este largo pasaje, no hay en él una parábola, sino una historia real. No se relatan en él milagros maravillosos, no. Confianza en su palabra, simplemente. Confianza en su palabra. Hay uno ahí que me ha dicho todo lo que he hecho, no será el Mesías, dice la samaritana después de hablar con Jesús. Y los samaritanos, después de ir al encuentro de Jesús y escucharlo y lograr que se quedara con ellos 2 días, le dicen, ya no creemos solo tu palabra, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que es el Mesías. Ni un milagro, ni una parábola. La palabra encarnada, Jesucristo, presente en ese pueblo, Sicar, en medio de Samaria. Esa palabra dicha a esos que eran rebeldes. ¿Dónde hay que adorar? Acá en el monte Garicino, donde dicen los judíos en Jerusalén. Se había dividido el pueblo y se había dividido también la práctica de la fe. Y los judíos consideraban a los samaritanos herejes y viceversa los samaritanos a los judíos. No, nada de eso, dice Jesús. Dios es espíritu y se adora a Dios en espíritu y en verdad. Nada de pequeñas cosas, son las grandes. ¿Eso quiere decir que no tengo que ir al templo? No, al contrario. Sí tengo que ir. Pero hoy no es un único lugar sobre la tierra, sino tantos como hagan falta, donde se reúna la comunidad de los fieles para dar a Dios el culto que Él mismo ha establecido como adoración, que es la ofrenda de su propio Hijo bajo las especies sacramentales del pan y del vino en la Santa Misa. Esto se puede compartir cuando no se tiene otra opción a través de los medios virtuales, de la tecnología, pero eso no suple el encuentro con los hermanos. Así, aquella mujer samaritana que de pronto creyó en el Señor y decidió cambiar su vida y confesarlo como Mesías, no se quedó sola, fue a buscar a sus paisanos y los trajo a todos al encuentro con Jesús.
sin un solo milagro extraordinario, solo la presencia de aquel que es el gran milagro del amor de Dios, de la misericordia de Dios. También a nosotros hoy nos dice el Señor, si conocieras el don de Dios, pedirías el agua de vida. Nos contentamos con tantas cosas pasajeras y nos enojamos cuando pasan. Tenemos la posibilidad de tener esta agua que calma toda sed, porque es el encuentro con aquel que es el agua viva, que es la gracia de Dios para nosotros, que es el Hijo de Dios hecho hombre, que habla todavía entre nosotros con las palabras que ha dejado en la Sagrada Escritura y con la predicación de la Iglesia que Él fundó para que se interpretara esta palabra y para que se enseñara y repartiera por todas partes. Ha llegado pues y está cerca el tiempo en que cambiemos el corazón para que adoremos en verdad, en espíritu y en verdad. Revisemos el camino de nuestra personal cuaresma, limosna, ayuno, oración. ¿Qué le hemos agregado a nuestra vida en estas tres cosas para que nos transformen, para que al llegar a la Pascua seamos criaturas nuevas? Renovemos la confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones nos mueve a pedir a Dios. Presentémosle nuestra oración. A cada intención respondemos, óyenos, Padre nuestro, por nuestra Iglesia diocesana, para que se renueve como comunidad misionera y sepa vivir de la esperanza de la gloria, mientras se prepara a recibir al nuevo obispo. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por los niños y jóvenes que han reiniciado sus estudios, para que respondan con seriedad y dedicación a sus tareas. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por los enfermos de nuestras familias, para que ofrezcan su dolor con confianza cristiana. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por nuestros hermanos que han muerto, para que gocen de la vida que no se acaba. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por nosotros, para que aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Padre Providente, ayúdanos a vivir en nuestro mundo confiando en tu cercanía y protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti inmolada va a ser en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar, son fieles corazones que a ti solo han de amar. El vino de la uva y el trigo en blanco grano son frutos de las manos, son hijos del dolor, esfuerzos y trabajo
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, cuando pedía a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella el don de la fe, y si quiso tener sed de la fe de esa mujer, fue para encender en ella el fuego de un amor divino. Por eso te damos gracias, proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo electo Carlos María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así,
con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Cristo, eres el agua viva que calma la sed.
danos de beber. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, nunca más tendrá sed, nunca más tendrá sed. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para este lunes 13, recuerden la invitación que nos hace nuestro obispo electo a celebrar los 10 años de la elección del Papa Francisco y también acompañarlo a él en la celebración de los 30 años de su ordenación sacerdotal de nuestro obispo electo. Eso tendrá lugar el domingo 13, el lunes 13, a las 20 horas en la catedral. Y ya nos vamos preparando, nos seguimos preparando para el sábado 25 de marzo a las 18:30 en el atrio de la catedral. Estamos invitados todas las comunidades, todos los sacerdotes y todos los fieles. De hecho, no habrá misa en ninguna otra iglesia de la diócesis esa tarde del 25 para que todos podamos congregarnos a celebrar esta llegada así oficial de nuestro nuevo obispo de San Rafael. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Para dar gloria a Dios con nuestras vidas, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz de ti, María, hija santa de Israel. Toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró. Y queremos amarte como Jesús te amó.